Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del Día. El Evangelio de hoy, una meditación y una reflexión que hacemos para nuestro discipulado que va camino a la santidad, a la salvación, y vamos desarrollando nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Nada mejor que leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla y aplicarla a nuestro diario vivir. La finalidad de todo esto es descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida para cumplirla. Y por eso estamos aquí en el nombre de Dios. Hoy ya es lunes de la segunda semana del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de nuestra fe. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Hoy tenemos un evangelio, hermanos y hermanas, que nos inspira a que dentro de nuestra conversión, dentro de nuestra transformación al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que ver que vamos a enfrentar un cambio, y el cambio exige que haya una transición y que nos adaptemos a lo que Jesús está diciendo. Hay dos frases famosas o dos citas que tiene Jesucristo en el Evangelio de hoy, dichos, ¿verdad? Adagios, que no son para los costureros y no son para los que tienen reservas de vinos en sus cavas, ¿no? Cuando hay vino nuevo, pues no se echa en odres viejos, y tampoco se puede remendar, hermanos y hermanas, un traje viejo con un parche que sea nuevo, porque lo va a estirar y lo va a dañar y lo va a destruir. Y en el caso del vino, si echas el vino nuevo en odres viejos, lo va a reventar. O sea que es peor lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir Jesucristo con todo esto para nosotros hoy? Porque hablamos de transformación, de cambio, de adaptación, de transición a lo nuevo y novedoso del Evangelio. Recuerda, Cristo inaugura nuevos tiempos. El Evangelio se predicaba como la buena noticia. Por lo tanto, estamos ante novedades, y cuando hay novedades tiene que aparecer lo que es viejo. Y hay cosas antiguas, hermanos y hermanas, que tienen que desaparecer. Hay cosas antiguas que no deben desaparecer. Y hay cosas nuevas que hay que aceptar en el camino, y hay cosas nuevas que no hay que aceptar. Pero todo depende de dónde se originan, de quién vienen y el propósito que viene. Vamos a estar hablando de todo eso. Y se suma a esto, hermanos y hermanas, las siguientes preguntas para que tú te puedas identificar, o alguien que tú conozcas para que puedas compartir y sirva de beneficio el Evangelio de hoy. Te pregunto, hermanos y hermanas, ¿depende nuestra salvación de las prácticas religiosas? ¿Te has hecho esa pregunta para tu vida espiritual como cristiano? En segundo lugar, ¿por qué la palabra de Dios es mucho más que religión? ¿Por qué la palabra de Dios es mucho más que religión? ¿Te dan seguridad espiritual las prácticas religiosas? ¿Estás tú en ese grupo que se siente seguro espiritualmente por las prácticas religiosas que lleva a cabo? ¿Qué es tener una vida perfecta ante los ojos de Dios? ¿Qué es tener vida perfecta ante los ojos de Dios? ¿Debo cambiar para crecer? ¿Debo yo cambiar para crecer? ¿Qué te atrapa, hermano y hermana? ¿O qué nos atrapa? ¿Qué no nos permite a nosotros, hermanos y hermanas, ver otras posibilidades en la vida? ¿Y por qué algunas de ellas se vuelven obstáculos para nosotros avanzar en eso de ser santos como vuestro Padre del cielo es santo? Estas preguntas, hermanos y hermanas, emanan de las lecturas de hoy en el nombre de Dios. Las vamos a estar discutiendo para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra bendición en toda esta búsqueda de la voluntad de Dios. Hacemos una pequeña pausa, hermanos y hermanas, para agradecer tu patrocinio, para que nos estás siguiendo. Estamos teniendo signos y señales de que estás recibiendo bendición de parte de esta meditación y reflexión, que es nuestra aportación para esa evangelización que necesitan las redes sociales, y especialmente tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, que estás envuelto en eso de los contactos a través de las redes sociales. Motivarte. Siempre, por favor, dale like si ha sido de bendición, dale un me gusta, ponlo en tu muro, ponlo en tu timeline, en tus contactos. Hay gente que necesita la palabra de Dios y también escuchar la reflexión de la vida de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida también. Dalo a conocer, lleva contactos tuyos a conocer esta palabra de Dios, y así te vuelves colaborador. Esto será un apostolado para ti, y esto será de bendición también, porque si yo recibo bendición, yo quiero que otros reciban bendición también en el nombre de Dios. Y ahora pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra de Dios para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Y Jesús le contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge. Tira la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y echarían a perder el vino y también los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Una experiencia muy buena para nuestro Señor Jesucristo en aquel momento de dar a conocer la buena noticia, los tiempos nuevos y lo que trae en términos y comparación con tal vez lo que es antiguo. Hoy la idea fuerza que yo creo que nos debe llevar durante el recogido de la meditación de la palabra de Dios es que el Evangelio de Jesús es mucho más que una religión, hermanos y hermanas, y tenemos que aprender de eso. Y cuando hablamos de la religión, que no pensemos en nada malo, sino que estamos dándole prioridad a ciertas cosas. Y el Evangelio de Jesús, nuestro Señor, es mucho más que una religión. Este Evangelio de Marcos 2, capítulo 18 al 22, hermanos y hermanas, queda claro ahí, en la palabra de Dios que tú y yo estamos meditando hoy, que la salvación que Jesús anuncia es un don de Dios y no depende de prácticas religiosas. Eso también es otro principio que emana de esto. La salvación que Jesús anuncia es un don de Dios y no depende de prácticas religiosas. ¿Qué práctica religiosa es la que aquí está en entredicho, hermanos y hermanas? Pues aquí la práctica religiosa que está en entredicho es el ayuno. Ni Jesucristo la elimina, ni Jesucristo dice que es malo, sino Jesús la pone en un orden de prioridad. ¿Viste lo que él dijo? Que mientras el novio esté aquí, en medio de sus amigos y compañeros, no hay que ayunar, pero llegará un momento en que el novio no estará y entonces es que hay que ayunar. Por lo tanto, el ayuno tiene su tiempo y tiene su momento y tiene su espacio. Y dentro de esa enseñanza, doctrina, catequesis de Jesucristo, emana la novedad acerca de lo que Él trae. El ayuno, hermanos y hermanas, como práctica religiosa, es un signo de penitencia y tú y yo lo conocemos, especialmente para el tiempo de Cuaresma, donde entramos en este tipo de prácticas religiosas. Y el ayuno en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo apoyaba el ayuno, combinado con la oración, apoyaba las súplicas que se dirigían a Dios para que viniera el Salvador a su pueblo. La gente oraba para que viniera el Mesías, la gente ayunaba y lo combinaba el ayuno y la oración para que las súplicas se escucharan de que venga el Salvador, que venga el Mesías, que venga el que Dios tiene en mente enviar. Pero aquí el fallo ocurre en que Jesucristo es el Mesías, en que Jesucristo es el enviado de Dios. Pero aquellos que están al lado de Él, hermanos y hermanas, no lo saben o no lo han querido saber o no lo aceptan. Entonces, por eso es que Jesús, hermanos y hermanas, empieza a darse a conocer dentro de este evangelio como el novio. A ver si ellos captan la idea, ¿no? Pero porque ya Dios vino en Jesús. Y lo que está diciendo Jesucristo, tiene que haber más alegría que ayuno. No hay que estar ayunando, ya no hay que estarle suplicando a Dios por el Mesías. Ya yo llegué, ya yo soy el que tenía que enviar el Señor. En Isaías, hermanos y hermanas, capítulo 62, versículo 4 al 5, queda claro todo esto acerca del novio y del banquete por la llegada del Mesías. En Isaías, hermanos y hermanas, los profetas también señalaron que las bodas de Dios con su pueblo iban a venir cuando el Señor les visitara. Iba a haber un banquete de bodas cuando el Señor Dios del cielo viniera a visitarlos. De ahí a Jesucristo la enseñanza, hermanos y hermanas, muy importante de que Él es el novio que se esperaba para casarse con su pueblo. Por lo tanto, estamos en banquete, estamos alegres, no estamos en penitencia, no estamos ayunando. Para enfatizar mucho más lo que Él está diciendo, hermanos y hermanas, acude a estos refranes, ¿no?
que tienen enseñanzas que son buenos, pero son comparativos para que la gente entienda, porque si no se dan cuenta de Jesucristo como el Salvador, es que han quedado atrapados en una súplica donde no se ha cumplido la profecía, donde el Señor no ha respondido, y Cristo como que quiere sacarlos de eso. Por eso no se remienda un vestido viejo con un parcho nuevo. Claro, hermanos y hermanas, eso no tiene que ver, bueno, tiene que ver con sastrería y con los sastres, pero el mensaje que tiene es muy importante. Si yo no cambio mi mentalidad antigua, si yo no cambio mis pensamientos antiguos, si yo no cambio mis paradigmas antiguos, mis modelos, no podré entender a Jesucristo. Y por lo tanto, igualmente, hermanos y hermanas, vino nuevo no se puede descargar en odres viejos, porque ese cuero revienta y no aguanta la fermentación, porque ya el vino viejo ha que fermentado. Entonces, toda esa enseñanza, hermanos y hermanas, significa muchísimo. Sugiere la novedad absoluta que Jesús trae, una novedad que yo tengo que aceptar, una novedad que requiere transición y una novedad que requiere que yo me vaya adaptando a ella, porque es absoluta. Aquí también se señala, hermanos y hermanas, y con esto es cuestión de ser cuidadosos, que hay unas formas de piedad que están cayendo. Eso es lo que nota Jesucristo aquí, ¿no? Hay unas formas de piedad que están cayendo. O que a veces las personas que practican esas obras de piedad no son lo que dicen que son, porque se pueden refugiar en las obras de piedad, y eso realmente nos revela que han cambiado o que se han transformado. Eso está ahí ligado también, aunque un poquito en profundidad para poder entenderlo. Hay formas de piedad que están decayendo, hermanos y hermanas, y de eso tenemos que tener constancia. O hay personas que lamentablemente aparentan lo que no son, refugiados en ciertas prácticas religiosas. Aquí tenemos que tener en mente varios puntos, hermanos y hermanas, en torno a todo esto, y no te escandalices por lo que estamos diciendo, porque estamos hablando de la religión, hermanos y hermanas, que el evangelio va primero que la religión, y estamos hablando que tenemos que tener cuidado con las prácticas religiosas, hermanos y hermanas, que realmente nuestra salvación la determina la salvación como un don de Dios y no necesariamente las prácticas religiosas. Pero piensen esto en primer lugar. Mucho más que una religión, hermanos y hermanas, comparado con eso, no le estamos quitando la importancia de la religión, no le estamos quitando la importancia de la tradición eclesiástica, de la bendición que hay a través de nuestra religión, no estamos quitando nada de eso, estamos poniendo en prioridad, en orden y en algún tipo de estrategia cómo debemos enfocar nuestra vida espiritual para descubrir la voluntad de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, en primer lugar, mucho más que una religión, el evangelio lo que pretende es ayudarnos a iniciar en una relación con Dios donde Dios es Padre y nosotros somos hijos. Y en esa relación lo que hay es una mutua confianza. Y eso fue bien práctico para nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo quiere que tengamos en mente, hermanos y hermanas, dentro de lo nuevo y lo novedoso, de lo que Él trae en nuestra relación de salvación para con Dios, que lo novedoso de Cristo es que Dios es Padre y nosotros somos hijos. Cuando antes la visión en el Antiguo Testamento era de este Dios que no se podía alcanzar, que no se podía mirar, que no se podía decir su nombre, que cuando hablaba temblaba la tierra, que entraba en guerra, que estaba dentro de una situación que parecía un verdugo con el castigo, y entonces se guardaba una distancia y un temor verdaderamente, no tanto reverencial, pero un temor al castigo, a la venganza, que hacía trizas a los enemigos de Israel. Toda esa visión Cristo la cambió, hermanos y hermanos. Mucho más que una religión, el evangelio es la iniciación nuestra, y por eso es tanto importante la palabra de Dios, y la palabra de Dios la tiene que tener la religión también para promoverla. Pero es profundizar en nuestra relación que tenemos con Dios. Ahora Dios es Padre, nosotros somos hijos, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, ¿no? ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo que espera un padre de sus hijos. ¿Qué esperamos nosotros de Dios? Lo que esperan unos hijos de su padre. Es una relación mutua, muy cercana, y es una relación de confianza. En segundo lugar, otro de los temas que sale aquí y que tenemos que profundizar es, hermanos y hermanas, que Jesús quiere dar a conocer su espíritu.
Hay un espíritu que envuelve todo esto. Y por más que sean útiles, hermanos y hermanas, los ritos y las penitencias, el espíritu no se puede, pues, encarcelar, hermanos y hermanas. No podemos encajonar el Espíritu de Dios. No lo podemos meter en una jaula y sintetizarlo, centralizarlo, reducirlo a que el Espíritu de Dios está solo en las prácticas religiosas y ahí es donde emana toda nuestra salvación. Esto es un principio básico que tenemos que aprender. Jesús quiere dar su espíritu y eso tú y yo lo sabemos. En aquel momento estaba empezando el ministerio, pero ya tú y yo hemos visto cómo ha venido Pentecostés y cómo ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros y cómo por el sacramento de la confirmación tenemos el Espíritu de Dios. Y por más que sean útiles los ritos, hermanos y hermanas, y las penitencias, el Espíritu no puede encerrarse en nadie, ni en nada, ni en ellos. Y para algunos, lamentablemente, que es una de las cosas que Cristo quiere evitar y que nosotros debemos de evitar en nuestra vida religiosa, es, hermanos y hermanas, sentirnos que los ritos, ¿verdad? Y las penitencias nos dan seguridad espiritual. Cuidado con esto. Los ritos y las penitencias nos dan seguridad espiritual. No es que estén malos los ritos y las penitencias, pero tienes que tener cuidado cuando uno piensa que los ritos y las penitencias nos dan seguridad espiritual, hermanos y hermanas. Y ahí es que es necesario hacer lo que Cristo ha hecho. Es necesario, hermanos y hermanas, que nosotros veamos ese evangelio, la palabra de Dios, como el inicio de esta relación que nosotros tenemos con Dios Padre, donde Él es Padre, donde nosotros somos hijos, es de mutua confianza para nosotros y es una nueva perspectiva. Y aquí lo que estamos es poniendo en orden las cosas, hermanos y hermanas. La seguridad espiritual tuya, lo que tú entiendes que proviene para ti en la salvación, en tu matrimonio como esposo y esposa, en tu familia como padre, madre, hijos, hermanos, en nuestra relación y en nuestra interactuación con los demás en la comunidad, ¿verdad? Como ciudadanos, como miembros de nuestra iglesia, hermanos en Cristo, feligreses que somos todos y hermanos en la fe, hermanos y hermanas, va a depender de mucho más y está arraigada a muchas otras cosas más y no las podemos encajonar y desconectar verdaderamente de lo que Cristo ha querido establecer. De hecho, hermanos y hermanas, la primera lectura de hoy del libro de Samuel en el capítulo 6, hermanos y hermanas, tiene algo importante que decirnos. Perdón, en el capítulo 15 de Samuel. Y esa lectura la puedes leer, es una lectura un poquito fuerte, pero yo quiero citarla por un propósito, hermanos y hermanas, porque ahí Saúl pierde el hecho de ser un rey ungido por parte de Dios. Y todo el asunto que ocurre con el rey Saúl, y ustedes saben que después de Saúl vino David, Saúl pierde el trono, pierde la gracia de Dios y pierde la unción de ser el rey del pueblo porque desobedece a Dios. Y entendía que si ofrecía un sacrificio y se lo ofrecía al Señor, eso iba a superar el acto de desobediencia. Y así no fue. Dios le encomendó una misión al rey Saúl y Samuel se la dejó conocer. Hay un pueblo en contra del pueblo de Dios, de Israel. Y tú tienes la misión de que este pueblo desaparezca. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento había unas cosas que hoy en día son fuertísimas, ¿no? Y había que atacar a aquel pueblo porque aquel pueblo era anatema, no creía en Dios y lastimó al pueblo de Dios también con grandes heridas, matando mujeres, niños, destruyendo todo, hermanos y hermanas. Pues había una misión que tenía Saúl como un tipo de venganza, de revancha, para entonces poner las cosas claras, hacerle justicia al pueblo de Dios y que el buen nombre del Dios del cielo quedara en su sitio. Pero que cuando llega el ataque, que cuando llega la situación de entrar al pueblo, pues Saúl hizo algunas cosas que mandó el Señor y no hizo otras. Y las que no hizo que mandó el Señor, las hizo desobedeciendo a Dios y obedeciendo al pueblo. Entonces cuando había una orden de destruir todo el ganado, todos los animales, pues Saúl lo que hizo fue que separó el ganado malo del bueno y se quedó con el bueno. ¿Ve? Y no eliminó a ciertas personas que estaban en contra de Dios por temor al pueblo. Entonces Samuel viene y lo interpela, hermanos y hermanas, y les exige cuentas, ¿no? ¿Qué te pasó a ti?
tú has desobedecido al Señor. No, pero es que yo hice lo que el Señor dijo. Y entonces los animales buenos que trajimos, los trajimos para ofrecérselos al Señor en sacrificio. Y escucha lo que pasa aquí. Entonces le dice Samuel a Saúl: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Y cuando hablamos de holocaustos y sacrificios, son prácticas religiosas, hermanos y hermanas, para nosotros hoy. Entonces escucha lo que dice Samuel. O le pregunta, ¿verdad? ¿Piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Pues desde luego, la obediencia va primero antes que el holocausto y el sacrificio. Él dice, la desobediencia vale más que el sacrificio. Y la fidelidad, porque la obediencia está desbordándose la lealtad y la fidelidad que yo tengo con Dios, más que la grasa de los carneros, ¿no? Porque cuando se queman los animales sale la grasa que se ofrece al Dios del cielo. Y por lo tanto, en el versículo 24, Saúl dijo a Samuel: tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía, y por esta razón pequé y desobedecí la orden de Yahvé y sus palabras. Y lamentablemente, hermano, perdió el trono. Y ya sabemos la historia y todo lo que sucede entre Saúl y David, que ya de eso lo vamos a tocar más tarde. Pero, ¿por qué te señalo esto? No es que los ritos y las penitencias estén mal, hermanos y hermanas, pero Cristo nos aclara hoy y nos da luz, hermanos y hermanas. No te olvides de esto en tu vida espiritual. Es consejo. Lo tomas o lo dejas. La salvación que Jesús anuncia es un don de Dios y no depende de las prácticas religiosas. Las prácticas religiosas a veces podemos caer en el error de que somos superiores a los demás porque estamos supuestamente cumpliendo prácticas religiosas. Y no solo eso, sino que a veces nos refugiamos en las prácticas religiosas y no nos cambiamos, no nos transformamos. Y entonces, por eso es que Cristo, en algún sentido, le deja saber a esta gente, hermanos y hermanas, que podemos ser una persona distinta a la que está haciendo el sacrificio. Y Cristo quiere que tengamos mucho cuidado con esto. Es cuestión de ponerlo en orden, hermanos y hermanas. Las prácticas religiosas vendrán después. Primero la salvación. Primero la aceptación del Evangelio, de Jesucristo como mi Salvador. Y saber lo que Cristo está pidiendo. Las prácticas religiosas, entonces, hermanos y hermanas, de alguna forma vienen después y tienen su lugar. Al evangelizar, hermanos y hermanas, nosotros vamos a ver que cuando uno evangeliza y habla de nuestro Señor Jesucristo, nacen conversiones. Y cuando las conversiones nacen de la predicación del Evangelio, entonces, ¿sabes qué? Se renuevan las prácticas religiosas en el nombre de Dios. Cuando se evangeliza, hay cambio, porque conversión quiere decir cambio. Y el cambio es transición. Y el caminar hacia ese cambio. Y la transición requiere que adaptarnos. Y por eso nosotros tenemos que adaptarnos a la mentalidad de Cristo. Un nuevo hábito de pensar. Con Cristo, un nuevo hábito de pensar. Para poder entenderlo, para saber lo que es primero, para saber lo que es después, para saber lo que tiene prioridad, tiene urgencia, para saber, hermanos y hermanas, lo que necesito, diferente a lo que quiero, que puede tardar, que puede venir después. Esto es importante tenerlo en mente, hermanos y hermanas, según nosotros vamos entrando en la capacitación de nuestro discipulado y a entenderlo. Un cuarto punto sería importante que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 35 al 36, échale un vistazo. Son más que 2 versículos. Y ahí hay una gran enseñanza que responde a la pregunta, hermanos y hermanas, ¿dónde está la vida perfecta? ¿Dónde está la vida perfecta nuestra para la cual nos llama el Señor? ¿Te acuerdas que hay palabra de Dios y exhortación por parte de Cristo y hasta de los discípulos que dice: sean santos como vuestro Padre Dios del cielo es santo? Sean perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. Entonces uno como cristiano, seguidor de Cristo, tiene que preguntarse, hermanos, ¿dónde está esa vida perfecta? ¿Y qué es esa perfección? Porque hay personas que creen que la perfección y la santidad la van a encontrar solo a través de los ritos y las penitencias, como el pueblo de Dios antiguamente creía que a través de el sacrificio y el holocausto de animales iban a cumplir con todo, ¿no? O limpiando ollas y purificando ollas iban a purificar el corazón, sin transformación.
dentro. Pues no hay cabida para eso, hermanos y hermanas. Entonces, en ese evangelio de Lucas, hermanos y hermanas, tan importante, ¿dónde está la vida perfecta? Y ahí lo que señala Lucas, que es palabra de Dios, hermanos y hermanas, lo que nos dice es que la vida perfecta, la que llama a Dios en santidad y perfección delante de Él, tiene que ver con una imitación de Dios, cuyo amor es muy grande y su espíritu es compasivo. Esa es la perfección, esa es la santidad a la que nos llama Cristo, hermanos y hermanas. ¿Cómo yo logro eso? Con la obediencia, ¿verdad? Como en el caso de Saúl, que por su falta de fidelidad y lealtad la perdió y creyó que con el holocausto y el sacrificio esto está arreglado, aunque desobedecí a Dios y puse a los hombres primero, aunque hice lo que me dio la gana y después yo remedio con Dios con un sacrificio y con un holocausto. Cuidado con las prácticas religiosas. A veces nos confunde la perfección y la santidad, porque cuando hablamos de perfección pensamos es que perfección quiere decir que no hay imperfección, que no me equivoco, que no peco, que no hago lo malo. Necesariamente eso es la perfección. Lo estamos viendo desde un punto negativo, lo que no puedo hacer. La santidad, lo que no puedo hacer. Si soy santo, no soy mundano. Si soy perfecto, no cometo errores. Así es que medimos nosotros lo que es la salvación y la vida perfecta que nos pide Dios. El Evangelio nos asegura, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que imitar a Dios porque Dios es Padre y por lo tanto este Padre nos ha demostrado a través de nuestro Señor Jesucristo que el amor que tiene es grande y que es inmenso el espíritu que tiene de entendernos, de comprensión. ¿De qué me vale a mí no tener amor y no tener comprensión y estar cumpliendo con ritos religiosos cabalmente? Pregunta que hacemos. Esto es reflexión, hermanos y hermanas. Con ritos y penitencia. Ritos y penitencias, pero no amo y no soy comprensivo. ¿A dónde llega eso? Desde la tierra a Dios, ¿cómo llega eso? A veces no llega y se queda corto, lamentablemente, hermanos y hermanas, y es lo que tenemos que pensar. Por eso tenemos que tener cuidado de que estas cosas nos refugian de alguna manera en lo espiritual y nos dan una garantía de seguridad espiritual. Ten cuidado. O sea, y es cuestión de pensarlo. No estoy criticando, hermanos y hermanas, sino estamos abriendo camino para ver las cosas. Pero puedes rezar el rosario hasta 3 veces al día, hermanos y hermanas. Si no tienes amor y comprensión, ¿qué estamos haciendo? Podemos leer la palabra de Dios en la mañana, en la noche, antes de acostarnos, reflexionar y meditarla. Si no tengo amor y no tengo comprensión, ¿de qué me vale? Amor y comprensión con el esposo y la esposa en el matrimonio. Amor y comprensión como padre y madre con los hijos. Amor y comprensión de los hijos hacia los padres. Amor y comprensión de hermanos a hermanos. Amor y comprensión del prójimo que está cerca de nosotros. O sea, así que se miden las cosas de la salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es mucho más que una religión. La salvación tiene que ver mucho más que con ritos, hermanos y hermanas, que se practican religiosos o penitenciales. Están ahí, se pueden utilizar, pero tienen un fin, hermanos y hermanas, tienen un propósito y no es necesariamente la salvación. Puede ser que ayuden, puede ser que te ayuden a transformar y que su práctica habitualmente, cotidianamente en tu vida sea de bendición porque te ayuda a encontrarte con Dios, contigo mismo y el prójimo. Yo no tengo dudas de eso. Pero tener una seguridad espiritual en ello, hermanos y hermanas, sin amor y comprensión, es cuestión de que tú y yo tenemos que hacer examen de conciencia. Y eso es lo que estamos pensando hoy, hermanos y hermanas. En otro punto de vista, hermanos y hermanas, piensa en esto. Y esto es en materia de reflexión, ¿no? El Evangelio, hermanos y hermanas, si nuestras prácticas religiosas nos llevan a esa vida, si nuestras prácticas religiosas nos llevan a esa vida, el Evangelio nos dice que tenemos que cambiarla a una vida de seguridad espiritual a través de las prácticas religiosas. Tenemos que cambiarla, porque eso fue lo que Cristo le dijo a aquella gente en aquel tiempo. Se acabó el tiempo del ayuno, aquí no estamos ayunando, aquí estamos en alegría, aquí estamos en fiesta, en un banquete, porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo vine y ya está.
O sea, habrá otro tiempo para ayunar cuando yo me vaya, porque me voy a tener que ir, voy a tener que salir de este mundo y las cosas van a cambiar. Entonces ahí, tendrán que ayunar, claro que sí. Entonces examinarlo desde ese punto de vista requiere de nosotros, hermanos y hermanas, hacer una pausa y darnos cuenta si tenemos metido adentro unos paradigmas, si hemos sido adiestrados, si hemos recibido una herencia ahí, ¿verdad? Programados, casi controlados, como con un chip dentro, que esto es lo que yo tengo que hacer para salvarme, hermanos y hermanas. Mucho cuidado con esto. La venida de nuestro Señor Jesucristo en la vida de nosotros, hermanos y hermanas, y para el mundo entero, marca un cambio definitivo. Y el cambio definitivo es con un antes y después. Antes de Cristo y después de Cristo. Era cristiana. La era que no era cristiana. Se diferencian. Y en la vida mía también. Tiene que haber un antes y después en el nombre de Dios. Y yo lo tengo que conocer y dar con eso. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, hay que dejar a un lado ciertos moldes que son prácticas, y pasar a una nueva etapa. A ver si tú estás listo para pasar esa nueva etapa. Y a veces nosotros los cristianos tardamos en descubrir eso, que es lo que pasó con los contemporáneos de Cristo, a quienes Cristo le predicó, fariseos, saduceos, toda esta gente, maestros de la ley. Tardan en descubrir la novedad del Evangelio. Hay ciertos moldes que tenemos de herencia, que tenemos que desprogramarnos, deseducarnos para poder enfocarlo en lo que tenemos que hacer, que a veces nos confunden. Y por eso malinterpretamos a Dios, malinterpretamos al Papa, malinterpretamos a la iglesia, malinterpretamos al sacerdote en lo que nos está pidiendo, porque chocan los moldes. No, lo antiguo con lo viejo, lo antiguo con la Navidad, con la novedad, lo tradicional, ¿verdad? Con lo novedoso. Este es un católico antiguo, enchapado a la antigua. No, este es un católico moderno, liberal, y caemos en esos debates como cayeron también los fariseos en términos de Cristo. Mire, como un ejemplo aquí para todo lo que estamos diciendo, ya estamos terminando, hermanos y hermanas. Cuando yo era pequeño, en la Catedral de Arecibo, Cuaresma, Semana Santa, esos años de una iglesia, hermanos y hermanas, donde casi todo el mundo era católico, 100% en la mayoría. En una Cuaresma uno veía personas vestidas con trajes de saco. Y muchos de ustedes vivieron eso, lo vieron. Yo lo vi pequeño, ¿verdad? Pero se veía la gente. Yo me preguntaba, ¿qué es eso? Están en penitencia porque es Cuaresma y estamos en tiempo de penitencial. Y esos sacos, hermanos y hermanas, tienen una pelusa que eso pica. Eso pica. Y esa era la penitencia de ellos. Y uno va haciendo preguntas pequeñas, lo descubre. ¡Wow! Lo que hacía la gente en aquel tiempo. Y eso era bien, bien fuerte, hermanos y hermanas. En Puerto Rico ya yo no veo eso. En aquel tiempo, en aquel momento, tuvo su impacto, tuvo su novedad, la cultura y la tradición lo promovían, se veía bien. Y si alguien lo hace hoy, no hay nada malo, pero ya no se hace, porque los tiempos cambian, porque vino nuevo, odres nuevos, ¿no? Porque no se remienda la cosa vieja con un parcho nuevo, porque lo rompe, ¿no? Aquellas mujeres que se ponían aquellos hábitos, ¿no? Aquellos cordones a la cintura. Yo vi mucho de eso. Color carmelita, color de la Inmaculada, blanco y azul, carmelita, brown, el rojo también, invocando a la pasión. ¿Dónde está todo eso? Fue de una época, hermanos y hermanas, y tal vez podemos decir que fue de una época de oro. Pero ya no está. Aquellas grandes procesiones en Puerto Rico, hermanos y hermanas, donde todo se clausuraba, donde todo se cerraba, porque había que hacer la gran procesión y todo el mundo iba y respetaba. Ya eso no ocurre. Las multitudes no están. Y no hay grandes procesiones así que paralicen al pueblo. Porque hay épocas, hermanos y hermanas, hay tiempos y momentos. Y eso no quiere decir que la palabra de Dios no haya tenido un valor o pasó de moda. Es que cambian los tiempos.
los dogmas, las verdades no cambian, la palabra de Dios no cambia, es la misma, pero se ajusta a los nuevos tiempos en materia de cómo lo vivimos, de cómo lo enfrentamos y de cómo lo hacemos. Y a veces hubo resistencia en los tiempos de Cristo para esto. Y gran parte del rechazo a Cristo fue la no capacidad de cambiar, de dejar lo antiguo, de hacerlo novedoso, de dar el paso de la transición, de la adaptación a lo que Cristo estaba haciendo. Lo llevó a la cruz, lo llevó a muchas cosas, hermanos y hermanas. Y nosotros tenemos que verlo. Ya pensando sobre esto, ¿sabes qué? Me acuerdo que en Viernes Santo, una de mis abuelas decía que no se podía martillar el Viernes Santo, porque si tú martillas y coges un clavo en tus manos, así fue que crucificaron al Señor. No lo hagas, eso es un pecado. ¿Dónde está eso hoy, hermanos y hermanas? Pues es para ponerte a pensar, ¿no? Para ponerte a pensar cómo las cosas cambian, hermanos y hermanas. Fíjate, aquí hay unas preguntas finales antes de irnos. Y estamos clausurando. ¿Qué actos son la mejor referencia para el camino a seguir? ¿Qué actos, qué hechos estás tú haciendo en tu vida, ese recurso que tú estás buscando? Para mejor, pues, preferir las cosas de Dios y encontrar el camino del Señor que tú estás haciendo, ¿cuál de ellos tú evalúas que es el mejor? ¿Podrías pensarlo hoy y evaluarlos hoy? ¿Qué disposición tenemos? También surge de este evangelio, hermanos y hermanas, para descubrir nuevos caminos que me llevan al Señor, porque son del Señor, vienen del Señor, vienen de mi iglesia, vienen del Papa, vienen de aquellos que siguen al Señor. ¿Quién o qué cosas, hermanos y hermanas, trazan las líneas a seguir en tu vida cristiana? ¿Qué cosas, qué personas las podríamos evaluar? Si son con la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Las acciones que realizamos, hermanos y hermanas, van por buen camino. Las que hemos adoptado, las que hemos decidido como cristianos, van por buen camino, sin juzgar a nadie. Cuestión de examen de conciencia. Mis experiencias, mis creencias, mis valores me ayudan a interpretar mi realidad y la forma en que respondo a ella, a enfrentar mi realidad. Las experiencias que he tenido te ponen al tanto de tu realidad, las creencias que tienes, los valores que has adoptado junto a esos hábitos, las prácticas, enfrentan realmente tu realidad, lo que tú quieres hacer, tu conversión, tu nuevo camino hacia el Señor. Todo eso, hermanos y hermanas, puesto en la mente. Y sobre todo, hermanos y hermanas, ¿qué es aquello que domina en mi conducta? ¿Qué es lo que domina? ¿Lo que aprendí o lo que heredé? Lo que aprendí o lo que heredé. Finalmente, hermanos y hermanas, y en conclusión, vamos a concluir de la siguiente forma. Romper con una programación o deseducarse, hermanos y hermanas, de algo aprendido y practicado por mucho tiempo es un reto para todos. Y lo fue para los fariseos, los escribas y aquellas personas del tiempo de Cristo. Lo será también para nosotros que estamos en una época moderna, con más ataduras, con más oportunidades, con más creencias, con más religiones, con más enseñanza. Por lo tanto, recuerda esto, el Evangelio llama a romper con ciertas programaciones, a desenseñarme de lo que me han enseñado, que de alguna forma, hermanos y hermanas, yo lo estoy practicando porque lo aprendí, porque lo heredé, porque pues me lo enseñaron de alguna forma. Entonces, evaluar si eso me mantiene a mí atrapado. Escucha esto, como mantuvo atrapado a aquella gente del tiempo de Cristo, o no permiten que yo vea otras posibilidades. Me atrapa que me ciega, que no escucho. Entonces no veo otras posibilidades, o se convierten en el primer obstáculo que yo tengo que me impiden avanzar, hermanos y hermanas, a conseguir la vida perfecta. Que me impiden alcanzar la vida perfecta. Ese pensamiento, hermanos y hermanas, sale de ahí en el nombre de Cristo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, la excelencia es lo que pide Cristo, no tanto la perfección. Si nos vamos por la perfección, nos vamos a ir por el lado de que no podemos ser imperfectos, no podemos pecar, no podemos desviarnos. A la vez que pecaste, lo perdiste.
A la vez que te desviaste, lo perdiste. No eres perfecto, no eres santo. No eres perfecto, no eres santo como tu Padre del cielo. Cuidado con esto, hermanos y hermanas. La perfección en la vida espiritual debe ser entendida como excelencia. Y la excelencia es la vida cristiana en Cristo que salva. Y esta, hermanos y hermanas, la constituye amar con el amor tan grande que Dios nos ha manifestado a través de su Hijo. Tengo que amar y a la misma vez tengo que tener un espíritu de comprensión como lo tiene Dios conmigo, tenerlo con los demás, porque en eso se destaca el Padre de la misericordia y ahí está la perfección de Dios, ¿no? El Dios que da oportunidades. Por lo tanto, hermanos y hermanas, necesitamos cambiar para crecer. Necesitamos cambiar para crecer. Los tiempos cambian, le dijo la comadre a la comay. Los tiempos cambian, le dijo la comadre a la comay. Y hoy parece Cristo decirnos, hermanos, los tiempos cambian. Y cambian para bien. Y cambian para que lo logremos y alcancemos lo que el Señor pide. Oremos. Amado Dios del cielo, ayúdanos a tener esta vida cristiana en perfección como tú. La santidad, la perfección, al igual que tú eres santo, nosotros queremos ser santos y perfectos como tú. Y hoy aprendemos con tu Hijo Jesucristo que esa perfección se basa en el amor y en la comprensión, porque es tu ejemplo máximo para con nosotros, ejemplo de salvación. Ayúdanos a poner en su lugar justo nuestras penitencias y ritos. Amado Dios del cielo, todos aquellos actos que hacemos, rituales, que pongamos en prioridad en nuestras vidas, sobre todo, amado Dios del cielo, conquistar nuestro corazón con la palabra de Dios, con un evangelio que transforma y cambia. Que ayudemos a poner nuestra religión en su lugar ante la palabra tuya y tu evangelio. Que nuestra religión promueva el evangelio tal y como tu Hijo lo hizo aquí en la tierra. Bendícenos, ayúdanos a amar, ayúdanos a comprender. Amén. Pues hasta llegamos, hermanos y hermanas, y lo dejamos ahí en el nombre de Dios. Mañana estaremos aquí con un nuevo evangelio, con una nueva meditación y bendición con este mensaje para todos nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y hermanos y hermanas, de bendición, la palabra de Dios hoy, compártela, llévala a tus contactos, vuélvete y conviértete en un propagador de la fe. Evangeliza a través de las redes sociales, además de compartir tu vida y de saber de la vida de los demás y de ayudar a los demás. Aquí hay forma de ayudarlos, así que ayuda a algunas personas a suscribirse aquí con este icono a nuestro canal y a esta meditación, y con más videos que puedes tener a tu disposición en el momento adecuado para profundizar en el descubrimiento de la voluntad de Dios. Veo mañana con el favor de Dios. Te espero.